Gloria a Dios. Sabe que hace algunos años escuchaba yo un pastor que decía que él hablaba acerca de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y él hablaba esta situación, él decía, ¿cómo vamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros si no sabemos ni cómo nos llamamos? O sea, a veces, mire, está un hermano ahí sentadito y no nos damos la molestia o no nos damos la oportunidad de ir y decir, hermano, ¿cómo te llamas? No te conozco, no te había visto. ¿Dónde vives? ¿Dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Tienes familia? ¿Eres casado? ¿Es soltero? Vaya, hay que preguntarnos, hermano, porque la Biblia dice, sobrelleva las cargas los unos de los otros. Pero yo no voy a saber cuál es la carga del hermano si no me acerco. Entonces yo tengo que acercarme al hermano, preguntarle cuál es su situación. Y cuando yo empiezo a platicar, cuando yo empiezo a dialogar, entonces yo puedo saber cuál es la carga que él lleva para yo poder ayudarlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ese es el mandato del Señor, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero para sobrellevar las cargas, como dijimos, hay que acercarnos a los hermanos. Y para acercarnos a los hermanos, definitivamente tenemos que tener un carácter apropiado. O sea, tenemos, hermano, que tener un carácter que no sea ni demasiado hablantino, ni demasiado callado. ¿Verdad? Amén, hermanos. Amén. O sea, no podemos ir a los extremos. No podemos ser ni muy hablantinos, pero tampoco tenemos que ser muy callados. Entonces, tiene que haber un equilibrio, tiene que venir de parte del Señor, un ajuste a nuestro carácter, que a veces entramos a la iglesia y entramos muy, ¿cómo es la palabra, hermano? Para no ofender, va. Bueno, a veces somos muy habladores, va. Entonces, hermano, pues eso el Señor lo quiere quitar. Y a veces somos bien callados, y eso también el Señor lo quiere quitar. Entonces, hermano amado, el Señor quiere que lleguemos a un equilibrio del carácter, donde ni seamos demasiado habladores, que no dejemos hablar a los hermanos, ni seamos demasiado callados, que podamos, hermano amado, dialogar con los hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que alcanzar en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hoy vamos a hablar del tema familiar. Vamos a Proverbios capítulo número 9. Hemos estado, si quiere tomar su lugar, por favor, ya hemos orado, hermano. Tenga la bondad de sentarse. Y vamos a Proverbios capítulo 9, versículo número 1. Este pasaje a mí siempre me impactó, siempre me intrigó el saber qué significaba. Y cuando el Señor nos empezó a enseñar la palabra, dimos gracias a Dios por la enseñanza que el Señor nos da a través de la palabra. Dice la palabra del Señor, este tema ya lo comenzamos, pero vamos a hacer una síntesis así rápida porque queremos ir avanzando en el tema. Dice la palabra, ya está conmigo en Proverbios 9:1, amén. Dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Amén. Bueno, hablamos, hermano amado, que la sabiduría representa a Cristo, pero también la sabiduría, hermano, nos representa a nosotros. Porque nosotros hemos dejado entrar a Cristo en nuestro corazón, hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador y Cristo como la sabiduría está dentro de nosotros. Y si Cristo como la sabiduría está dentro de nosotros, eso a nosotros nos hace ser sabios. Entonces, la sabiduría en este versículo representa a Cristo, pero también representa a la iglesia, representa a los creyentes, representan a aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Entonces, hermano amado, cuando aquí habla de la sabiduría, está hablando de Cristo, pero está hablando también de la iglesia. Y luego dice que la sabiduría edifica la casa. Entonces, hermano amado, la palabra edificar significa la hace crecer, la hace prosperar, la hace progresar, la construye, la cultiva, la levanta, la edifica, la desarrolla, hermano, le da crecimiento. Y luego dice la casa. Bueno, la casa, ¿qué significa? La casa no es, hermano amado, las 4 paredes de las cuales vivimos. La casa no es la construcción, hermano, en la cual estamos viviendo. No, la casa es el hogar. La casa es la familia, la casa es el matrimonio, son los hijos, somos nosotros mismos. Entonces dice aquí la palabra que la sabiduría edifica la casa, edifica el hogar, edifica la familia. Entonces, hermanos, si hay un tema importantísimo es la familia, hermano amado, es un tema que no solamente tiene repercusiones para la vida presente, sino tiene repercusiones para la eternidad. Entonces, hermano amado, a un rey, hermano, me impacta mucho que el Señor le habló y le dijo, arregla tu casa, arregla tu familia,
porque te vas a morir. Bueno, a usted no es esa mala noticia. A usted no, hermano, yo cancelo toda muerte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted no es arregla tu casa porque te vas a morir. Es arregla tu casa porque Cristo viene ya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cristo viene ya. Entonces tenemos que tener nuestra casa, nuestra familia arreglada. Tenemos que tener, hermano amado, nuestro hogar, hermano, en orden. Entonces arreglar significa ordenar la casa. Entonces, ¿será que yo tendré la casa en orden? ¿Será que usted estará despierto en el área familiar, hermano? Porque mire, a veces estamos despiertos en otras áreas. A veces decimos, pastor, yo estoy orando. Pastor, yo estoy yendo a la iglesia. Pastor, yo estoy sirviendo. Pero mire, aunque podamos estar despiertos en la oración, a veces en la alabanza, en el servicio, en la predicación, en la enseñanza, pudiera ser que haya gente o haya hermanos que aunque en esas áreas estén despiertos, en su familia, en su matrimonio, en su labor como padre o como madre, está, hermano amado, dormido. Entonces, hermano, tiene que venir de parte del Señor un despertamiento. Tiene que venir de parte del Señor un despertamiento familiar para que entonces empiece a haber una restauración familiar. Empieza a haber una, hermano amado, reconciliación familiar. Empieza a haber una unidad familiar. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, yo lo veo a través de la palabra. Dice Malaquías que antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, el Señor va a enviar a la unción y el espíritu de Elías para, hermano, reconciliar, para restaurar, hermano amado, las familias, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. ¿Cuántos están esperando esta restauración, hermano? Amén. A ver, ¿cuántos esperamos esta restauración, hermano? Amén. Pero dice, primero va a hacer volver el corazón de los padres en plural. Entonces, para que haya una restauración en los padres, tiene que haber una conciliación matrimonial. Tiene que haber una unidad matrimonial, hermano. Aquellos que están casados, pues tienen que estar bien puestos de acuerdo. Y aquellos que no tienen pareja, pues tienen que restaurarse personalmente. Entonces, hermano, tiene que haber una restauración tanto matrimonial como personal. Amén, hermano. Entonces, hermano, tiene que haber una reconciliación, un volvimiento a Dios, personal y matrimonial. Y cuando los padres, hermano, se restauran, cuando los padres se vuelven a Dios, cuando los padres empiezan, hermano, a tener una comunión con Dios, entonces va a ocurrir lo siguiente, que el corazón de los hijos se va a volver hacia los padres. Entonces, mire usted, primero, mire el orden de los factores, porque el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, el primero es que el corazón de los padres se va a volver hacia los hijos. Y luego eso va a traer una respuesta. El corazón de los hijos se va a volver hacia los padres. Entonces, ¿cómo nos vamos a volver hacia los hijos? Pues nos vamos a volver a ellos con oración. Nos vamos a volver a ellos con intercesión. Nos vamos a volver a ellos con consejo. Entonces, vamos a volvernos a ellos, hermano amado, con intercesión, con oración, con consejo de la palabra, con comunión con Dios, con instrucción de la palabra. Instruir no es solamente decir versículos, instruir es dar ejemplo. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Pero instruir no solamente es leer versículos al niño. No solamente decir, mira, hijo, lo que dice la Biblia. No, es enseñarle con la palabra, pero enseñarle también con el ejemplo. Es decir, aquí la Biblia dice que oremos y vamos a orar todos. Aquí la Biblia dice que leamos la Biblia y vamos a leer la Biblia todos. Aquí la Biblia dice que hay que tenerle temor a Dios. Pues el primero que debe tener temor a Dios son los padres, los hijos, los papás, las mamás. Entonces, hermano, si nos llenamos de ese espíritu, hermano amado, que nos va a hacer ejemplos, hermano, entonces nuestra familia va a ser restaurada. Pero mire, hermano amado, tenemos que entrar de que la sabiduría edifica, la sabiduría construye la casa. Pero lo que me llama la atención y lo que empezamos a ver es que dice que le edifica sobre 7 columnas. Entonces estamos hablando de las 7 columnas del hogar, las 7 columnas de la familia. ¿Cuáles son las 7 columnas, hermano amado, que van a edificar nuestra casa? Entonces dice que esto lo podemos ver en el libro de Santiago. Vamos a ir por favor a Santiago 3:17, porque aquí vamos a hablar en un ángulo, ¿va? Porque mire, este pasaje tiene 2 ángulos. Este pasaje tiene un doble ángulo. Está el ángulo general, que es el que estamos tratando, las 7 columnas de la sabiduría. Pero está el ángulo, hermano amado, matrimonial. Entonces, en el ángulo matrimonial, que después lo vamos a hablar también, hermano, en el ángulo matrimonial vamos a tratar cuáles son las 7 columnas del varón. Porque el varón debe tener 7 columnas. Es decir, para ser un esposo, hermano, según la Biblia,
el esposo tiene que tener 7 características. Y para que la mujer sea esposa, porque mire, la Biblia dice, el que haya esposa, no dice el que haya mujer. Dice, el que haya esposa encuentra el bien y encuentra la benevolencia de Jehová. Entonces, hermano amado, pero fíjese lo que dice la Biblia, el que haya esposa, no dice el que haya mujer, porque mire, mujer, hermano, sin ser, vaya, despectivo, mujer uno puede hallar en cualquier lado, en el sentido físico, pero esposa no en cualquier lado, hermano. Entonces, no todas las mujeres saben ser esposas. Y no todos los hombres saben ser esposos. Entonces, para ser esposo, para ser esposa, se necesitan 7 características. Entonces, el que tenga ojos espirituales, las 7 características de la esposa están en Proverbios 31. Y las 7 características del varón están en Primera de Crónicas. Entonces, ahí están las 7 características, están escondidas, ¿verdad? Entonces, hay que entrar con revelación y sacar las 7 características del varón. Entonces, hermano amado, pero eso lo vamos a ver después. Pero vamos a ver hoy, vamos a concluir el tema que comenzamos, hablando de las 7 columnas de la sabiduría. Entonces, vamos a verlo a la luz de Santiago capítulo 3, versículo 17. Entonces, en Santiago 3, 17 nos dice la palabra que la sabiduría, que hay una sabiduría que es terrenal, que es del mundo, y que dice que es animal, es una sabiduría almática, y que se vuelve diabólica. ¿Por qué? Porque ahí no está operando Dios, no está operando el Espíritu Santo, no está operando el Señor, está operando la mente humana solamente. Entonces, cuando solo opera la mente, el intelecto humano, la sabiduría humana, ahí el enemigo cobra, ahí el enemigo rápidamente, hermano amado, toma lugar. Ahí el enemigo inmediatamente, hermano, cobra relevancia. ¿Por qué? Porque es el campo del enemigo, la mente sola sin Dios, la mente humana sola sin Dios. Pero cuando el hombre le rinde su alma, cuando el hombre le entrega su corazón al Señor, cuando el hombre le entrega la mente al Señor, por eso dice la Biblia, hermanos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice la palabra, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo se renueva la mente en Cristo? Entregándola, cuando usted se rinde. Por eso cantábamos ahorita un canto muy importante, que se tiene que hacer un rema, se tiene que volver una experiencia en usted, hermano, y qué bueno que lo cantemos, pero más, hermano, más que cantarlo, hay que sentirlo, hay que experimentarlo, amado hermano, adentro de nuestra alma, es decirle, Señor, yo me rindo. ¿Cuántos se rindan al Señor, hermano? Es entregarle, rendirle la mente, rendirle el alma. En el alma hay 3 cosas, en el alma están los sentimientos, en el alma está la voluntad, en el alma está la mente. Y cuando nosotros decimos, Señor, rindo toda mi alma, rindo mi mente, rindo mis sentimientos, rindo mi voluntad a tu presencia, ahí, hermano, es donde el Señor puede tomar nuestra mente y renovarla y traer cosas nuevas, traer sus pensamientos a nuestro corazón. Y cuando el Señor trae sus pensamientos preciosos, nuestra mente se renueva. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén, amén. Lo que renueva la mente, hermano, son los pensamientos de Dios. Es que usted reciba un pensamiento de Dios, eso va a hacer que se renueve su mente. Si usted recibe los pensamientos de Dios, Isaías 55 dice que los pensamientos suyos no son los pensamientos de Dios, porque son más altos, dice, así como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos mis pensamientos. Entonces usted necesita recibir los pensamientos de Dios. Yo necesito los pensamientos de Dios, porque cuando yo recibo los pensamientos de Dios, mi mente se renueva. Mi mente, hermano amado, cambia cuando yo recibo los pensamientos de Dios. Pero cuando yo me conformo a la forma de pensar de este mundo, a la forma terrenal de este mundo, entonces mi mente, hermano, se envejece. Mi mente me va a hacer, me va a acabar, me va a destruir. Usted sabe que todo lo bueno, todo lo malo comienza aquí. Lo malo comienza en la mente, y lo bueno también comienza en la mente. Por eso usted ve el orden de los factores nuevamente en la Biblia, Isaías 55. Primero dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y en segundo lugar dice, y mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, ¿qué es primero? ¿Los pensamientos o los caminos? Los pensamientos. Entonces, eso quiere decir que usted, aunque quiera, no va a poder caminar por los caminos de Dios si usted no primero obtiene o recibe los pensamientos. Entonces, para poder caminar
por los caminos de Dios, usted primero tiene que recibir pensamientos de Dios. Porque si usted no recibe pensamientos de Dios, aunque usted quiera caminar por los caminos de Dios, no va a poder. Porque solo recibiendo los pensamientos de Dios podemos caminar por los caminos de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren caminar por los caminos de Dios? A ver, levante la mano el que quiera caminar. Yo quiero caminar. Yo no quiero caminar por mis propios caminos. Fíjese que en una ocasión yo me encontré muy estresado, hermano. Me estaba dando hasta una parálisis facial del estrés que traía y de la carga que traía. Ya era pastor. Y entonces yo me puse a orar y dije, Señor, estoy a punto, estoy al borde de un colapso cardiovascular. Porque estaba demasiado estresado. Yo recuerdo que fui con el médico y el médico me vio y me dijo, mire, ya lo chequé y usted orgánicamente no trae nada. Pero lo que usted tiene es que está estresado. Y luego me preguntó el médico, ¿tiene un problema? Y yo por dentro dije, problema. Tengo 50 problemas ahí en la iglesia. Cada persona es un problema diferente. Pero yo los estaba cargando. Y yo quería llevarlos. Entonces el Señor me habló y me dijo, tú estás cansado porque estás caminando por tus propios caminos. Hermano, me puse a llorar. Entonces, ¿no será que a veces usted se cansa? Usted se fastidia. Usted se hastía. ¿Sabe por qué? Porque está caminando por sus propios caminos. Pero yo lo invito en esta mañana a que no camines por tus propios caminos, a que no andes por tus propias veredas, sino que tú camines por los caminos de Dios, porque los caminos de Dios son deleitosos, los caminos de Dios son caminos de paz, los caminos de Dios son caminos de gozo, los caminos de Dios son caminos que no son gravosos, no son pesados, sino son, hermano amado, deleitosos. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Usted va a sentir deleite, va a sentir paz si camina por los caminos de Dios. Pero hay que caminar, hermano. Yo quiero caminar por los caminos de Dios, pero vuelvo al punto, hermano. Vuelvo a la carga, hermano amado. No va a poder usted caminar si no primero recibe los pensamientos de Dios. Y cuando usted recibe un pensamiento de Dios, eso, con un pensamiento de Dios que usted reciba, eso renueva su mente. Con un pensamiento de Dios que usted reciba, eso va a renovar tu mente. Eso va a cambiar tu mente. Por eso dice la Biblia que cuando usted, hermano amado, renueva su mente, usted va a ser transformado. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cuando usted renueva su mente, usted cambia. Hay una versión, la Biblia de Dios habla hoy, dice, cambia tu mente para que así cambie tu vida. Entonces, si cambia tu mente, cambia tu vida. Pero si no cambia la mente, no va a cambiar la vida. Entonces tiene que cambiar tu forma de pensar. Entonces la palabra tiene ese propósito. La palabra tiene el propósito, tiene la meta de cambiar nuestra mente. Por eso dice la Biblia, Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. La palabra convierte tu alma. La palabra, hermano amado, convierte, transforma nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice la palabra, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, mire, esa palabra es una palabra que en este tiempo moderno ha cobrado una importancia bien tremenda. Implante. Usted sabe, por ejemplo, que ahorita se toman células madre de la médula espinal y se está experimentando en implantar células madre en órganos dañados, en hígados dañados, riñones dañados. Y lo tremendo es que se ha visto que cuando un órgano dañado recibe células madre, se regenera. Se regenera. Entonces, mire, pues tomemos ese ejemplo. Estas son las células madre. Y el Señor las quiere implantar. Por eso dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada. El Señor te quiere poner un implante ¿de qué? ¿De qué, hermano? De palabra. Te quiere implantar la palabra para que en todo lo que está dañado sea restaurado. Lo que está desarreglado se ordene. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que está en tinieblas se alumbre. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Y lo que está desordenado se ordene. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermano amado, dice la palabra que la sabiduría, hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica, pero hay una sabiduría de lo alto que tiene 7 frutos o tiene siete
columnas. Entonces empezamos a ver las 7 columnas de la sabiduría. Y la primera columna que vimos fue la pureza. Entonces tiene que haber pureza. Tiene que haber, hermano amado, limpieza en nuestra vida y en nuestra casa. Y la siguiente es pacífica. Entonces nuestra casa tiene que ser una casa de paz. De paz. La Biblia dice, busca la paz y síguela. Dice la Biblia, buscar la paz con todos. Entonces, hermano amado, y luego dice la palabra, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Usted no viva peleado con el vecino, no viva peleado con las personas que viven ahí cerca de su casa. Esté en paz. Dice la Biblia que la sabiduría produce paz, es pacífica. Y luego dice, la siguiente columna es amable. Entonces, hermano amado, ¿será importante la amabilidad? Claro que es importante. Fíjese que la amabilidad a mí me impacta mucho, porque yo conozco gente que no es cristiana y es bien amable. Ahora, pongamos ese ejemplo. Mire, tomemos ese ejemplo. Vamos a hacer una suposición. Usted tiene un trabajo y su supervisor, hermano amado, no es cristiano, pero es bien amable. Y usted tiene otro supervisor que es cristiano, pero es cristiano carnal, ¿va? Y un cristiano carnal, pues a veces no es amable. Entonces, ¿cuál va a escoger usted? ¿Cuál? ¿El cristiano carnal o el que no es cristiano pero es amable? Pues definitivamente el que no es cristiano pero es amable. Entonces, hermano amado, esto nos debe llevar a la parte de que la amabilidad no forma parte a veces de la vida, pero sin la amabilidad usted no puede transmitir la vida. Usted necesita ser amable. Y mire, este es un tema bien importante, porque dice la palabra que vuestra hospitalidad o vuestra gentileza sea conocida por todos. Y luego Pablo dice, el Señor está cerca. Es decir, pone la gentileza. ¿Qué es gentileza? Hermano, gentileza es ser amable. Gentileza es una persona que es cortés. Gentileza es una persona que tiene educación. Gentileza es una persona que no es grosera. Gentileza es una persona, hermano amado, que sabe tratar a la gente. Entonces, hermano, dice la Biblia, vuestra gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca. Entonces quiere decir que algo que el Señor va a examinar, hermano, de nuestra vida antes de irnos con Él es precisamente la gentileza. Es que tan amables somos. Porque la amabilidad es una expresión del amor. Hermano, si usted tiene amor, usted va a ser amable con la gente. Si usted tiene amor, usted no va a tratar mal a los hermanos, no va a tratar mal a la gente. Fíjense que ayer platicamos con nuestro hermano Benny y decíamos, hermano amado, que porque él me preguntaba algo que me han preguntado varios hermanos. Una ocasión, hace algunos años me preguntó un hermano, ¿qué pretendemos como ministerio? ¿Hacia dónde vamos como ministerio? Y yo quiero decirle a usted que usted tenga claras las metas del ministerio. Porque mire, la meta que el Señor nos ha dado es, número uno, que usted vea, hermano, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces usted primero tiene que ver la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, quizá usted dice, hermano, pero sí, yo ya lo sé. A lo mejor sí lo sabe, pero lo sabe aquí, pero no lo ha entendido aquí. Entonces usted tiene que entenderlo por el Espíritu en su corazón, que la iglesia es el cuerpo. Entonces, si la iglesia es el cuerpo, entonces tenemos que ir a lo siguiente, que entonces nosotros somos miembros, todos, del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo. Y entonces, como usted es miembro del cuerpo, yo también, entonces somos uno, hermano, somos una unidad. Usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. Como la mano necesita del pie y como el pie necesita del ojo. Nos necesitamos unos a otros. Y entonces también nos tenemos que ver que somos uno en Cristo. Y que Cristo es el que nos une. Y que Cristo es, hermano amado, nuestra realidad. Cristo es el pegamento, es, hermano amado, nuestro terreno, nuestro campo de unidad. Entonces fíjese que me impacta mucho que a Pablo, hermano amado, cuando el Señor se le apareció estando camino a Damasco, hermano, el Señor le dio una lección bien tremenda. Porque ese hombre perseguía a la iglesia. Ese hombre dice que respiraba amenazas y muerte. Y el Señor se le aparece, lo rodea un resplandor. Y no, la Biblia no dice si iba arriba de un caballo, un camello, un burro. No, la Biblia solo dice que lo tumbó al suelo. Y estando en el suelo, hermano,
Dice la palabra que el Señor le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora yo le pregunto a usted, ¿Saulo estaba persiguiendo a Cristo? Directamente no. ¿Pero a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Pero el Señor le dio una lección a Pablo y le dijo, o sea, le está diciendo en implícito: el que persigue a la iglesia me persigue a mí. Ahora, yo le voy a dar la enseñanza, hermano. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo tratamos a los hermanos. Porque el que le hace algo a un hermano, ¿a quién se lo está haciendo? A Cristo. Hay que tener mucho cuidado cómo le hablamos a los hermanos. Porque el que le habla mal a un hermano, le está hablando no mal al hermano, le está hablando mal. ¿A quién? A Cristo. Porque Él es parte del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso, mire, aquí en la iglesia, hermano, tenemos que, ahora sí que cuidarnos los unos a los otros, porque somos parte del cuerpo y no podemos lastimar. Porque mire, usted ve que el cuerpo se cuida a sí mismo. El cuerpo, hermano, se cuida a sí mismo. El cuerpo no se daña, no se lastima a sí mismo. El cuerpo se cuida, se cubre a sí mismo. Y la Biblia dice que Dios puso miembros, hermano amado, que cubren a otros, hermano. Y así, hermano amado, la iglesia tiene que haber hermanos que cubran, no que exhiban, no que, hermano amado, descubran, no que, hermano, dañen a otros. Entonces, si nosotros entendemos, si vemos el cuerpo, entonces vamos a cubrirnos los unos a los otros, vamos a amarnos los unos a los otros y vamos a tener mucho cuidado cómo hablamos con los demás hermanos, porque cuando le hacemos algo a un hermano, no se lo estamos haciendo a él, se lo estamos haciendo ¿a quién? A Cristo. Entonces, por eso es que, fíjese, este punto de la sabiduría es importante. En la iglesia hay que ser muy amables. En la casa hay que ser amables, hermano. En la casa, hermano amado, mire, hay 4 palabras que nunca deben de faltar en la familia. Hay 4 palabras muy sencillas. La palabra por favor, la palabra gracias, la palabra con permiso y la palabra perdón. Entonces, esas 4 palabras, hermano, nunca deben faltar. Aunque es que estoy con mi esposa, sí, aunque sea tu familia, pero usted siempre tiene que dar gracias. Siempre tiene que pedir las cosas por favor, aunque sea su esposa. Pídaselas por favor. Y aunque sean sus hijos, también pídaselas por favor. Esas palabras nunca deben de faltar en la casa, porque eso es parte de la amabilidad que el Señor quiere que tengamos como cristianos. Pidamos las cosas por favor y demos gracias. Entonces, hermano amado, eso es lo que dice aquí la sabiduría. Dice que la sabiduría es amable, es cortés, es comprensiva. Otra versión lo traduce como comprensiva. Entonces, la sabiduría está llena de comprensión. Hermano, qué rico se siente que a uno lo comprendan, hermano. Sobre todo cuando uno se equivoca. ¿Usted alguna vez se ha equivocado? ¿Verdad que sí? Sí se ha equivocado, ¿eh? Yo también, hermano. Y qué rico se siente cuando, hermano, tú te equivocas y alguien viene y te dice: no pasa nada, mira, vamos a salir adelante, esto se arregla, esto se puede arreglar, vamos a arreglarlo. Y oiga, uno siente como un bálsamo. Cuando tú te equivocas, cuando tú erras y te comprenden, ese es un bálsamo, hermano, ese es un bálsamo. Entonces, la amabilidad en versiones se traduce comprensión. Porque Dios quiere que nosotros seamos amables y seamos comprensivos, hermano. Que nos comprendamos. Mire, hermano amado, por ejemplo, fíjese, a mí me ha tocado aconsejar a matrimonios muchas veces. Y a veces yo les digo a los matrimonios, a los hermanos, le digo: mire, si usted no comprende a su esposa, ¿quién la va a comprender? Porque ella trae cargas, ella a veces trae problemas, y como las mujeres son más emotivas, hermano amado, a veces se cargan, son aprensivas, y si el esposo, hermano, no las comprende, ¿quién las va a comprender? No va a comprender nadie más. Usted está puesto ahí por Dios en este matrimonio para comprender a su esposa. Pero también, hermano amado, como dijo un hermano, visconversa o viceversa, ¿va? Él decía en vez de viceversa, decía visconversa. Hermano amado, también la esposa también. Si usted no comprende como esposa a su esposo, ¿quién lo va a comprender? Entonces compréndanse, comprendámonos. Y hermanos, como hermanos en Cristo, vamos a comprendernos. Vamos a entrar en esa dinámica de comprensión, porque somos un cuerpo. Entonces, yo le digo, la primer meta, hermano, del ministerio es ver el cuerpo.
La segunda meta es alcanzar la práctica del cuerpo. Es que usted alcance esa práctica. Entonces ya la vimos, ya vemos por la palabra que hay que amarnos, ya vimos por la palabra que hay que llevar la carga los unos de los otros, ya vimos por la palabra que hay que llorar con los que lloran, hay que, hermano amado, reír con los que ríen, hay que alegrarnos con los que se alegran. Eso es difícil, hermano. No crea que es fácil llorar con uno que llora, no crea que es fácil alegrarse con el que se alegra. Eso no es para nada fácil, hermano. No es fácil, yo se lo digo, hermano. No es fácil gozarse con el que se goza y no es fácil llorar con el que llora. No es fácil condolecerse, hermano amado, con la persona que está pasando dolor, pero tampoco es fácil alegrarse con una persona que está pasando una alegría. Porque muchas veces ahí entra el alma y el alma, hermano, dice, como que sientes envidia cuando al hermano le va bien. ¿O no? ¿O solo yo? O como que sientes, hermano, o a veces te alegra que al hermano esté yendo mal. ¿Va? Entonces a veces puede pasar eso. Puede pasar eso, hermano. Entonces tiene que venir de parte del Señor un cambio. Tiene que venir de parte del Señor un ajuste en nuestra vida. De tal manera que usted pueda gozarse, sinceramente, por supuesto, con el que se goza. Y pueda llorar sinceramente con el que llora. Pueda condolecerse y decir, ¿sabe qué? Aquí estoy, hermano. Si usted ocupa que mi hombro esté aquí, aquí va a estar. Si usted ocupa que yo esté aquí con usted acompañando, aquí voy a estar. Pero mire, hermano amado, tenemos que entrar en esa comprensión. Entonces, esa es una columna que tiene que no faltar en la familia. Tiene que haber pureza. Tiene que haber, hermano amado, ya dijimos, gloria al Señor. Tiene que haber paz. Tiene que ser una casa de paz. Tiene que haber amabilidad. Vamos a entrar al cuarto punto. Tiene que haber benignidad, bondad. Fíjese que este punto a mí me impacta mucho, porque la palabra bondad significa docilidad, significa benignidad. O sea, es una persona que está dispuesto siempre a hacer el bien. Un bondadoso es uno que está dispuesto siempre a hacer el bien. Es una persona que siempre está dispuesta a escuchar, que siempre está dispuesto a oír, que puede oír sugerencias, que puede oír opiniones ajenas, que acepta exhortaciones, correcciones. O sea, es una persona dócil, es una persona que no es intransigente, es una persona que no es, hermano, testaruda, sino que es una persona bondadosa, que tiene un carácter, hermano, dócil, un carácter bueno. Entonces, hermano amado, esto es lo que podemos ver, por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 5, dice, oirá el sabio. Fíjese lo que hace el sabio. ¿El sabio qué hace? Oye, entonces si usted quiere ser sabio, ¿usted qué tiene que hacer? Oír. Entonces dice, oirá el sabio. ¿Y qué va a pasar? Aumentará su saber. Entonces si usted es sabio, usted va a oír. Y si usted oye, usted va a aumentar su saber. Eso crea un círculo virtuoso. Si usted es sabio, usted va a escuchar. Y si usted escucha, usted va a aumentar su saber. Entonces ese círculo virtuoso se tiene que establecer en la iglesia, pero también se tiene que establecer, ¿sabe dónde? En nuestra casa. Que el sabio oiga. Y si usted oye, usted va a aumentar su saber. Entonces, hermano amado, tenemos que, hermano amado, oír, ser dóciles, hermano amado, ser bondadosos. Fíjese que la Biblia dice ahí en Isaías capítulo número 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Oh, qué tremendo, hermano. El Señor me ha dado lengua de sabios para saber, dice una versión, sostener con palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, hermano, mire, aquí hay dos cosas que el Señor nos quiere ministrar. Aquí hay dos cosas que el Señor nos quiere dar, hermano. Nos quiere dar, número uno, oído de sabios. Dice, el Señor despertó mi oído para que oiga como los sabios. Entonces el Señor quiere que usted tenga oído de sabios. Y Proverbios dice que el sabio oye y aumenta su saber. Entonces Dios quiere darte oído de sabios. Y cuando usted tiene oído de sabios, usted va a tener lengua de sabios, que va a poder sostener al que está cansado, que va a poder darle palabras de consuelo, que va a poder darle palabras de aliento a una persona que necesita. La Biblia dice en Santiago, hermano, en el capítulo número 1, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse.
Entonces, en ese sentido, usted tiene que ser dócil. Allá en Marcos capítulo 10, versículo 14. Fíjese que el Señor dijo unas palabras que a veces se han malinterpretado. Le dijo a los discípulos, porque dice que venían niños a ser bendecidos por el Señor, y los discípulos corrían. Y entonces el Señor les dijo: dejad los niños, venid a mí, no se los impidáis. Y ahí en nuestras versiones dice: porque de los tales es el reino de los cielos. Pero por ejemplo, las mejores versiones no dice así, porque ese versículo como que da a entender que solo por el hecho de ser niño ya es del reino. Fíjese lo que le estoy diciendo. O sea, solo porque una persona es un niño ya es del reino. Y no es así. No es así, hermano. No es así. No por el hecho de ser niño quiere decir que ya automáticamente eres del reino. No. Hermano, la mejor versión dice: dejad los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los que son como ellos, o de los que se hacen como ellos, de ellos es el reino. De los que se hacen como ellos. Entonces tenemos que ser como niños, hermano. Dóciles como niños. Tenemos que ser como niños en el sentido de que a usted, mire cómo son los niños. Los niños pelean, hermano, ahorita, y al rato ¿cómo andan? Bien contentos. Entonces tenemos que ser así, hermano. O sea, hermano amado, tenemos que dejar el resentimiento a un lado. Tenemos que dejar las heridas del pasado y de pedirle al Señor que nos sane. Y que usted sea como un niño, de tal manera que usted hermano, no abrigue, no abrace resentimientos, sino que usted los suelte en la presencia de Dios. Entonces, hermano amado, ese es en cuanto a la docilidad, en cuanto a la bondad, en cuanto a la benignidad, en cuanto a la disposición de hacer el bien. Fíjese que yo oí una historia que a mí me impactó mucho. ¿Usted ha escuchado cómo se llama la avenida Fidel Velázquez tiene otro nombre? ¿Cómo se llama? Gonzalitos. ¿Sabe por qué se llama Gonzalitos? Porque fue puesta en honor a un doctor que fue el fundador del Hospital Civil. De hecho, el Hospital Civil se llama José Luterio González. Entonces, yo oí una historia de José Luterio González, que fue un médico de Guadalajara que vino aquí a Monterrey. Él fue el que fundó la Escuela de Medicina de aquí, de Nuevo León. Es una persona que recibió condecoraciones como persona emérita aquí en Nuevo León. Y dicen que esta persona, hermano, era un médico, pero él como médico se caracterizaba, era un muy buen médico, fue un muy buen médico, una persona con una experiencia en la clínica. O sea, él veía a la persona y la diagnosticaba, porque tenía mucha experiencia en la clínica. Entonces esta persona, hermano, este doctor, se distinguía porque él no cobraba sus consultas. Fíjese, o sea, era muy buen médico, pero cuando venía la gente a consultar por él, él tenía ahí un cajoncito y decía: usted eche ahí lo que tenga, y lo que no, si no puede, no eche nada, pero si usted tiene algo ahí, échelo, no pasa nada. Entonces la gente pues iba con él. Entonces resulta que como él no cobraba, él estaba casado. Entonces su esposa, hermano, se molestó con él y le dijo: es que tú, ¿qué quieres? ¿Ser pobre o qué? Tú tienes que cobrar. No, pero es que yo no siento cobrar, yo quiero ayudar a la gente. Y fíjese que tanto fue su desagrado que la mujer conoció a un capitán del ejército. ¿Y sabe qué pasó? Se fue con él. Y entonces pasaron a los años, el hombre se quedó solo, consultando, siguiendo con su misma práctica. Y entonces resulta que al paso de los años, al capitán hubo una batalla en cierta parte de aquí cerca de Monterrey, y al capitán lo hirieron de muerte y lo trajeron. O sea, no había otro lugar más que ahí, el hospital que tenía el doctor González. Y fíjese, a él le tocó, él pudo haberlo dejado morir, que era, él sabía que era la persona con la que se había ido su esposa. Pero ¿sabe qué hizo? Lo atendió, lo curó, lo recuperó. Hermano, entonces, ¿sabe cómo se llama eso? Bondad. Bondad. Y eso lo hizo. Yo no sé si ese doctor era cristiano, no hay registro de eso, pero si él lo hizo en lo natural, porque él tenía bondad, ¿cuánto más nosotros, hermanos, no podemos actuar así que tenemos a Cristo? Usted tiene mayor obligación porque usted tiene a Cristo, y Cristo, hermano amado, es toda bondad. Entonces el Señor te tiene que llevar a tener una bondad, a tener una disposición, no solamente a disponernos a hacer el bien, sino a esforzarnos
a esforzarnos. Fíjese que una vez un hermano a mí me testificó y me dijo de un hombre que él andaba en la carretera y este hermano se ponchó. Y entonces había un hombre ahí que estaba frente y el hombre salió y dijo: ¿qué le pasó, amigo? No, pues es que me ponché. Y ya era noche y empezó a llover. Y entonces le dijo al hombre, le dijo: mire, pues si quiere así, vamos a ayudarlo, pero no tengo herramienta, porque me voy a ir a conseguir. Y dijo, pero mire, es que va a empezar a llover. Dijo: usted no se preocupe, yo lo voy a ayudar. No se preocupe, ahorita vamos a hacer la lucha. Y el hombre, pues avergonzado y todo. Mire, el hombre anduvo consiguiendo herramientas, mojándose y todo. Hermano, vino y ya le faltaba una cosa y ya total fue y la consiguió, pero se tardó y todo mojado vino. Y dijo: usted no se mete, yo me voy a meter. Puso un cartón, hermano, el hombre se metió con lodo y todo. Y ahí le arregló, le quitó la llanta, le puso la nueva. Hermano amado, o sea, prácticamente el hombre se esforzó por hacerle el bien. Hacerle el bien. Entonces, hermano amado, Dios quiere no solamente que hagamos lo bueno, Dios quiere que nos esforcemos. Esos son otros 20 pesos, hermano. Esforcemos por hacer lo bueno. Por eso hay un pasaje que dice: ¿quién te podrá hacer el mal si tú andas haciendo el bien? Cuando usted hace lo bueno, cuando usted está ocupado en lo bueno, cuando usted tiene buenas obras, porque mire, hermano amado, nosotros hablamos de buenas obras, pero mire, algo que tenemos que hacer, nos tenemos que hacer un test, nos tenemos que hacer un examen para nuestros adentros y decirnos, hermano, personalmente, cuál es la obra buena que yo estaré haciendo. Y yo quiero que usted, hermano, no me la diga a mí, sino que usted para usted mismo, ¿cuál será la obra buena que usted está haciendo? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser ricos en buenas obras. Pero ¿cuál será tu buena obra? ¿Cuál es tu buena obra? ¿Dónde está nuestra buena obra? ¿Dónde están nuestras buenas obras? Quizá una buena obra sería ayudar a alguien que no tiene. Quizá hermano, yo estoy haciendo una buena obra porque mire, hay una viuda por allá que estoy yendo a orar por ella. Hay un huérfano por allá que le estoy dando despensa. Hay alguien que no tiene a Cristo, que estoy llevándole la palabra. Hay una persona, una familia que está necesitada, yo estoy orando por ellos, estoy intercediendo, me estoy desvelando ahí, estoy orando por ellos. Hermano, estoy haciendo una buena. Entonces, hermano amado, estamos haciendo una buena obra. Entonces, esa es la buena obra que el Señor quiere que nosotros tengamos. Dice que el lino fino de la iglesia con la cual va a ser vestida son las acciones justas, las acciones buenas de los santos. Entonces, hermano amado, tenemos que ser, hermano, cristianos llenos de bondad, que seamos capaces de hacer buenas obras. ¿Cuál será la buena obra? Hermano, ¿cuál es la buena obra que Dios quiere que tú hagas? ¿Cuál es la buena obra que yo estaré haciendo? Entonces, hermano amado, bueno, nada de salir no, yo estoy haciendo una buena obra, me estoy soportando a mi esposa, ya eso es una buena obra. No, esa no es buena obra, hermano. Entonces, hermano amado, el asunto es de que nosotros, hermano amado, tengamos buenas obras. Buenas obras. Fíjese que me impactó mucho el testimonio de un pastor, el hermano Rodrigo Maldonado. Él decía que él estuvo pastoreando en Veracruz, en la sierra, y había un hombre que tenía mucho dinero, que era dueño de un aserradero, y casi la mayoría del ranchito trabajaba con él porque era el único que daba trabajo. Y entonces hermanos que iban a la iglesia donde él estaba, trabajaban ahí en ese aserradero. Y entonces él, le contaban a él, le decían: fíjese que el dueño de ese aserradero, él no lo conocía personalmente, lo conocía de vista, pero nunca lo había tratado así en conversación. Y decía: fíjese que el dueño de ese aserradero habla bien mal de usted, hermano. Dice que usted como pastor es un mentiroso, y que usted es un burlador, y que usted es un estafador, y que usted es un charlatán. Y oiga, habla pestes de usted. Y si no me conoce, y habla mal de mí. Y venían y le decían todo lo que el hombre le decía a él. Y entonces resulta que, mire, así pasó tiempo. Y resulta que un día el hermano pastor vino al pueblo, tenían que bajar de la sierra para venir al pueblo a comprar unas cosas. Y ya venía de regreso y era un camino sinuoso, de terracería en la sierra. Y se encontró a ese hombre en un camión, hermano, que estaba ponchado a mitad de camino. Y entonces él, hermano amado, pasó y cuando vio, dijo: este hombre es el dueño del aserradero. Y se detuvo, hermano. Y le dijo: ¿qué pasó, amigo? ¿Le ayudo en algo? Dijo: no, hombre, es que se me quedó la llanta allá en el rancho y no tengo, estaba esperando que alguien pasara. Súbase, yo lo llevo. Y hermano, él lo llevó.
Lo llevó hasta el lugar y le dijo, yo lo voy a regresar, no se preocupe, yo lo regreso. Y lo regresó con la llanta, hermano. Y dijo, y yo se la voy a poner. Y se la instaló, hermano. Y cuando se la instaló, entonces oía que alguien sollozaba. Y él volteó, era el hombre. Y el hombre estaba llorando, hermano. Y dijo, ¿por qué me ayudas? Si tú sabes cómo hablo de ti. Dijo, sí, es que usted habla así de mí porque usted no tiene el amor de Dios. Pero yo sí lo tengo. Por eso lo ayudo. Porque el amor de Dios nos hace hacerle el bien aún a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Le da una ofrenda de palmas al Señor, amén. Amén, hermano, amén, amén. Entonces, hermano amado, el amor de Dios te va a hacerle el bien aún a la gente que te hace el mal, hermano. Y la Biblia lo dice, no seas vencido por lo malo. No seas vencido. O sea, si hay alguien que te está haciendo la guerra, hermano, si hay alguien que habla mal de ti, si hay alguien que está, hermano amado, hablando pestes de ti, si hay alguien que te ha agraviado, que te ha estafado, que ha hecho cosas, hermano amado, contigo, que quizá, hermano, te ha querido dañar, pero la Biblia dice claramente que no seas vencido por eso malo, sino el poder, hermano, de lo bueno tiene, hermano, esa capacidad de vencer lo malo. Entonces, hermano amado, llenémonos de la bondad de Dios. Llenémonos. Pidámosle al Señor esa bondad, porque esa bondad es Cristo mismo en nosotros. Ahora vamos a la siguiente característica, porque el tiempo ya se nos fue, hermano. Dice la palabra, la sabiduría es amable, es benigna, es llena de misericordia. Entonces, hermano amado, mire, hermano amado, la misericordia significa compasión, significa piedad. ¿Sabe que ahí en Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia? Y fíjese, hay una parábola ahí en el libro de Lucas, la parábola de los dos deudores. Y esta parábola nos habla de un siervo que debía 1000 talentos a un rey. Y el rey, al ver que no podía pagarle, le perdonó la deuda. Y hermano amado, dice que ya le dijo, tú no me debes nada, vete. Pero resulta que este siervo se encuentra a otro consiervo de él, y este consiervo le debía 100 denarios. Y resulta que este hombre también lo empezó a obligar, le dijo, ¿sabes qué? Me vas a pagar esos 100 denarios. Y dice la Biblia que el hombre también le rogó, le dijo, no tengo para pagarte, espérame. Y aquel consiervo no lo quiso esperar, sino que lo metió a la cárcel, y ahí lo tenía hasta que le pagó la deuda. Entonces el rey se enteró de lo que había hecho ese siervo, que él había perdonado, que él lo perdonó, pero él no quiso perdonar la deuda a otro. Y entonces dice que lo mandó a llamar, hermano, y le dijo, siervo malvado, toda esa deuda te la perdoné porque me rogaste, pero tú no quisiste hacer lo mismo. Entonces dice que lo entregó a los verdugos y lo echaron a la cárcel, y no salió hasta que le pagó la deuda, hermano. Entonces el Señor nos enseña a través de esa historia que, hermano amado, este siervo recibió misericordia y no dio misericordia. No actuó como el Señor actuó con él. Ahora, hermano amado, ¿de quién el Señor, o quién puede decir de nosotros que el Señor no ha tenido misericordia de nosotros? Yo creo que todos, hermano. Yo creo que de todos el Señor ha tenido misericordia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo creo que todos hemos gustado la misericordia de Dios en algún momento. Todos, hermano, todos. Entonces, en lo personal, hermano, la misericordia de Dios a mí me ha librado la vida. Yo he sido librado de la muerte por misericordia, hermano, en muchas ocasiones. Dios me ha levantado de enfermedades por misericordia. Dios me ha perdonado por misericordia. Entonces, hermano amado, si hemos recibido misericordia, hermano amado, Dios espera que nosotros, que hemos recibido misericordia, demos también a otros misericordia, hermano. Entonces, hermano amado, hay que dar, como dice, de gracia hemos recibido. Demos de gracia lo que hemos, hermano amado, recibido. Ahora, fíjese lo que dice, hermano amado, Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
Entonces mire, hermano amado, esto es importantísimo. La misericordia, dice la palabra, misericordia quiero. Fíjese, el Señor está pidiéndonos que nosotros seamos misericordiosos. Fíjese que allá en Oseas, hermano, en unos profetas dice la palabra, dice que el Señor le habló al pueblo y le dijo: hombre, Él te ha declarado lo que Jehová pide de ti, que tú ames justicia, que tú hagas misericordia y que te humilles ante tu Dios. Entonces, hermano amado, Dios, hermano amado, espera que nosotros actuemos, hermano amado, con misericordia. Ahora, fíjese, hermano, a mí me impacta mucho la palabra misericordia, porque ¿sabe qué significa misericordia, hermano? ¿Sabe qué significa misericordia? La palabra misericordia viene de una palabra latina que significa literalmente amor por la miseria, amor por la basura. Eso es lo que significa misericordia. Entonces, por eso es que cuando el Señor dijo: iría a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, Él dice: porque yo no he venido a llamar justos, sino he venido a llamar pecadores. Entonces, esto nos lleva a la luz, hermano, de que la misericordia, ¿sabe con quién se muestra? La misericordia no se muestra con los amigos. La misericordia se muestra ni con la gente que está en holgura, ni con la gente que está saciada. La misericordia se muestra con la gente más necesitada, con la gente que no te puede corresponder, con la gente que no te puede pagar. Con ellas se tiene que mostrar misericordia. Entonces, hermano amado, eso fue lo que sintió David cuando vio a Mefiboset. Mefiboset, ¿quién era Mefiboset? Era un hombre que se lo había llevado el río, hermano. Es un hombre que estaba en una situación paupérrima, terrible. Pero el Señor, hermano, David, el rey David, que representa a Cristo, dice que se levantó diciendo: ¿habrá alguno de la casa de Saúl, no de mis amigos, sino de mis peores enemigos? ¿Habrá alguno de la familia de mis enemigos del cual yo le pueda hacer misericordia? Y entonces vino un siervo, y yo creo que Siba, que era el siervo, yo creo que no, hermano, él no venía a ayudar a Mefiboset. Más bien yo lo veo por el contexto, que Siba, hermano, quería señalar, o quería, ahora sí como dicen coloquialmente, ponerle el dedo a Mefiboset. Como que él dijo: el rey está preguntando, porque se me hace que el rey quiere matar a toda la descendencia de Saúl para quedarse con el reino. Entonces, si le muestro dónde está el último, lo va a matar, y entonces todo lo que tiene Mefiboset va a ser mío, porque él era el siervo de todas las posesiones de Saúl. Y entonces, hermano, mire, le dijo: mire, si quedó uno, allá está en Lodebar. Y dice la Biblia que David fue por él, o mandaron por él, hermano, y lo trajeron. Y mire, efectivamente, David quería hacerle misericordia a Mefiboset. Entonces, hermano amado, Dios espera que nosotros, porque mire, ¿sabe quién representa a Mefiboset? Nos representa a nosotros. David es tipo de Cristo, pero Mefiboset nos tipifica a nosotros, es tipo de nosotros. Mefiboset nos representa a nosotros, porque usted, al igual que Mefiboset, estaba olvidado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos, éramos rebeldes, unos con causa y otros sin causa. Bueno, yo era de los segundos, yo era rebelde sin causa, hermano. Yo no era rebelde con causa, era rebelde sin causa. Mire, la Biblia dice que hubo dos tipos de personas que trajeron los siervos cuando llenaron el banquete, hermano, porque dice que los que el Señor llamó primero, los que llamó al banquete primero, no, nadie fue. Y entonces le dijo a los siervos: váyanse por los cojos, váyanse por los ciegos, váyanse por los necesitados, váyanse por todos los que están allá emproblemados y tráiganselos, que se llene mi casa. Y entonces dice que fueron, hermano, por los caminos y se trajeron a todos los indigentes, a todos los cojos, a todos los necesitados, hermano. Y entonces le dijeron al Señor: Señor, ya fuimos como dijiste y todavía hay lugar. Bueno, vayan y busquen otros y fuércenlos. ¿Sabe de cuál grupo soy yo? De los que el Señor dijo: fuércenlos, porque yo vine a fuerzas, hermano. No crea que yo vine voluntariamente a Cristo. No, el Señor me tuvo que tratar. Yo soy de los que el Señor tuvo que forzar, hermano. Yo soy de los que el Señor me tuvo que poner la llave y decir: o entras o entras. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no sé de cuál sea usted, pero yo soy de los segundos, de los que el Señor tuvo que forzar, porque yo no quería servir a Dios. Yo no quería.
Yo no quería estar en una iglesia. Yo no quería, hermano. Entonces hubo quien vino voluntariamente. Porque ahí hubo dos. Unos que vinieron por necesidad y otros que el Señor les dijo, fuércenlos. ¿De cuál es usted? Yo creo que la mayoría son de los que nos tuvieron que forzar, ¿verdad? Nos tuvieron que poner llave y órale, para adentro. ¿Verdad que sí? Aunque no diga amén, pues así es, ¿verdad? Entonces, hermano amado, pues yo soy de los segundos. Entonces, el Señor nos trajo necesitados, cojos, menesterosos. O sea, hermano amado, dice la Biblia que de lo vil, de lo menospreciado, Dios escogió, Dios, hermano, escogió para avergonzar a lo fuerte. Entonces quiere decir, hermano, que Dios de nosotros tuvo misericordia, hermano. De nosotros el Señor tuvo mucha misericordia. Entonces Él espera que así como Él tuvo misericordia de ti, tú tengas misericordia de otras personas. Entonces, a veces, hermano amado, para tener misericordia, escuche lo que le voy a decir, para que nosotros sea engendrada la misericordia, ¿sabe qué tiene que pasar? A veces Dios nos tiene que pasar por dificultades, porque si no, no podemos tener misericordia. Mire, yo me acuerdo que cuando yo no tenía a Cristo, yo pasaba a veces por la calle y miraba a un borracho tirado. ¿Sabe qué pensaba yo? Yo decía, pensabas que era leche. Eso es lo que piensa el mundo. Veías el borracho y decías, pensabas que era leche, te tomaste la cerveza como si fuera leche. Entonces, hermano, lo veía todo tirado, todo briago, no tenía misericordia. Pero cuando Cristo viene al corazón, entonces tú ves a una persona así en esa condición y se te parte el corazón. Y tú oras por ella y sientes algo diferente, porque ya Cristo está en tu corazón. Sientes misericordia. Entonces, hermano amado, a veces Dios permite, fíjese que a veces como cristianos, Dios permite que vengan dificultades, vengan quebrantamientos, para que entonces podamos nosotros tener misericordia. Porque, mire, le voy a meter el cuchillo más, hermano. Le voy a meter el cuchillo. Fíjese, que a veces, por ejemplo, hay hermanos que dicen, esperamos, bueno, que nunca ha sido pero ha pasado en la iglesia, hermano. De repente resulta que la hijita de un hermanito por ahí salió embarazada. Y las familias a veces de la iglesia dicen, ¿te fijaste? Que la hijita del hermanito salió embarazada. No la cuidaron, no la aconsejaron, fueron malos padres, etc. Pero si usted tiene hijas, hermano, mejor hay que quedarse callado. Entonces, ¿por qué? Porque mire, hermano, mire, hasta el mundo lo sabe, hasta el mundo tiene dicho, ¿va? Dice que lo que no has de querer, fíjese lo que hasta el mundo dice, lo que no has de querer en tu casa, lo has de tener, porque es una regla. Entonces, hermano amado, por eso es que a veces Dios permite que pasen ciertas cosillas, para que uno diga, voy a tener misericordia, ¿por qué? Porque yo quiero que cuando a mí me pase tengan misericordia de mí. Dice que juicio sin misericordia se hará con el que haga juicio sin misericordia. Entonces, con la vara que mides, serás medido. Con la medida que midas, vas a ser medido. Entonces, por eso es que tenemos que tener misericordia, porque yo quiero misericordia. ¿Cuántos quieren misericordia, hermano? Mire, hermano, yo le he dicho, y esto es una realidad, hermano, cuando lleguemos a la presencia de Dios, usted no va a llegar allá diciendo, ya vine, ya llegó por quien lloraban. No, hermano, usted va a llegar, mire, yo le aseguro, hermano, que usted va a llegar de rodillas. Créame, va a llegar de rodillas y va a decir, Señor, yo no soy digno. Es más, no soy digno ni siquiera de mencionar tu nombre. Pero gracias, Señor, porque por tu misericordia yo estoy aquí. Le da una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Por tu misericordia. No es por mi justicia. Es por la misericordia de Dios. Hermano, si somos lo que somos, y Pablo lo dijo, yo soy lo que soy, por la misericordia de Dios.
Si usted tiene algo, es por la misericordia de Dios. Si usted tiene trabajo, es por misericordia. Si usted tiene una casa, es por misericordia. Si usted tiene esposa, es por misericordia. Todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted lo reconoce y atiende eso, Señor, tengo esto, tengo lo que tengo, porque tú has tenido misericordia de mí. Entonces Dios espera que así como Él ha tenido misericordia de ti, tú tengas misericordia de las personas. Y tú des, hermano, lo que has recibido. Por eso, mire, allá, vaya conmigo a Números, y quiero cerrar, ¿verdad? Lo que dice la palabra. Números capítulo 8, versículo 19. Dice en la Biblia latinoamericana, hablando de los hijos de Aarón, dice: he tomado a los hijos de Aarón entre los israelitas para que sirvan en la tienda de la reunión. Y mire, en esta versión latinoamericana dice: y atraigan la misericordia sobre los hijos de Israel. Entonces Dios nos pone a nosotros como sacerdotes para atraer. Fíjese cómo dice esta versión. Me gusta cómo dice esta versión. Creo que en la 60 dice para reconciliar. Pero en la latinoamericana dice para que atraigan misericordia. Para que atraigan misericordia sobre los hijos del pueblo, sobre el pueblo de Dios. Entonces Dios nos ha puesto, porque dice la Biblia que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, y dice la palabra que Dios nos ha hecho con su sangre reyes y sacerdotes. Entonces usted es un sacerdote, usted es un rey, usted ejerce un sacerdocio espiritual, y como sacerdotes Dios nos ha puesto para atraer la misericordia a nuestra casa, para atraer misericordia a la iglesia, para atraer misericordia al mundo, hermano. Entonces, que nuestra casa, una base de nuestro hogar que no debe faltar, es la misericordia. Tengamos misericordia, hermano. Tengamos misericordia. Entonces, eso es importantísimo, importantísimo, hermano. Mire, vamos, quiero ver el último punto, y lo dejo en paz. Gloria a Dios. Dice, volvamos a Santiago. Dice la palabra que la sabiduría tiene que ser sin incertidumbre. Sin incertidumbre. Entonces ya vimos que la sabiduría tiene como fruto el ser benigno, el ser misericordioso, y dice que es sin incertidumbre. Sin incertidumbre significa ser imparcial, no discriminar, no prejuzgar, no vacilar, o sea, que no se mueve de su posición, que trata a todos de la misma manera, no tiene favoritismos, no tiene favoritismos. Ahora, este punto a mí me impacta mucho. Fíjese que cuando lo estaba yo viendo, hermano, me impacta mucho, porque el favoritismo o la parcialidad o la injusticia fue un error de un santo. ¿De quién? ¿De cuál santo? De Job. Job era un varón recto, temeroso de Dios, apartó del mal. Lo dice Job capítulo 1. Dice que era un varón recto, temeroso de Dios y apartó del mal. Pero usted ve que él pasó por un proceso de prueba, un proceso de sufrimiento. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué si ese hombre era recto, temeroso de Dios, se apartó del mal? Dios permitió que el diablo viniera y lo atribulara con todo tipo de tribulación. Mire, le quitó sus posesiones, le quitó su familia, y dice que lo enfermó, lo llenó de sarna en su cuerpo. Y estaba ese hombre que había sido un hombre próspero, ahora sentado en ceniza, rascándose con un tiesto lleno de sarna en su cuerpo. Y a veces uno, hermano, eso es una de las preguntas que más yo creo que nos hacemos como cristianos. ¿Por qué Dios permite que un justo sufra? ¿Por qué Dios permite que una persona recta sufra si se supone que él es recto? Entonces fíjese que si leemos todo el libro de Job, nos vamos a dar cuenta que 2 veces, fíjese, esto es importantísimo, 2 veces en el libro de Job, Dios a través de sus amigos le dice a Job: si tú no consintieres que more en tu tienda la injusticia. Se lo dice, hermano amado, en Job 11:14. Y se lo dice, y se lo vuelvo a decir, en Job 22:23. En Job 11:14 le dice: si alguna iniquidad hubiera en tu mano, y si echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Entonces le está diciendo, le está diciendo Dios a Job, a través de la palabra: en tu casa hay injusticia. Y luego se lo vuelve a decir en Job capítulo número 22-23. Le dice, según la Biblia latinoamericana, nuevamente, aquí quiero apoyarme en la Biblia latinoamericana. Le dice:
Dice, si vuelves al Omnipotente con humildad y si apartas de tu tienda la injusticia. Entonces, hermano, 2 veces el Señor en el libro de Job le dice a Job, en tu casa hay injusticia. Y se lo dice 2 veces. Entonces, ¿cuál era la injusticia de Job? ¿Cuál era la injusticia? Bueno, yo se lo voy a decir, hermano. Si usted lee todo eso, pues, necesita leer todo el libro de Job. Pero la injusticia de Job era triple. O sea, era un recto que tenía errores. Eran las moscas muertas que echaban a perder el perfume. O sea, por eso dice la Biblia que un pequeño desvarío, pues mancha el testimonio de un sabio. Entonces, hermano amado, el primer error que podemos ver en Job es que Job tenía un ego del tamaño de un caballo, hermano. Tenía un ego muy grande. Era una persona que tenía un ego bien grande. Porque usted se fija que en un pasaje él decía, yo era amparo del huérfano. Yo era refugio de la viuda. Yo ayudaba a los pobres. Yo. El problema de Job era el yo. Sí. Yo. O sea, él no decía Dios. Él decía, es que Dios es el que hace. No, él decía yo. Yo ayudaba, y yo daba, y yo hacía, y yo hacía. Yo. Egoísmo. Job era egoísta. Entonces, ¿será que Dios le agrada el egoísmo? Usted tiene que darle toda la gloria a Dios. Si usted hace lo que hace, ¿es por qué? Dios lo hace, yo no. Entonces, yo soy un cero a la izquierda. El que hace las cosas es Dios. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor? Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Porque mire, hay gente, inclusive hasta predicadores, que dicen, sanó porque yo oré. Fue prosperado porque yo pedí. Se convirtió porque yo prediqué. Fue tocado porque yo canté. No, hermano. Quitémonos el yo. Que sea el Señor. Que sea Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, que sea Dios. Entonces, Job tenía el problema del yo. Entonces, el egoísmo. El otro error, hermano, es que Job era discriminativo. Mire, Trump le quedaba corto. De veras, Trump le quedaba corto a Job. Porque, por ejemplo, si usted lee Job capítulo número, vamos a ver si encontramos esa cita. Vamos a Job. Me parece que es el capítulo 22. Pero vamos a ver, gloria a Dios. Dice, Job 31. Dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo despreciaría en poner con los perros de mi ganado. Entonces, fíjese lo que está diciendo. Dice, ahora se burlan de mí los que yo no pondría ni siquiera con los perros. ¿Cómo se llama eso, hermano? Despreciar, discriminar. Eso no le llega ni a los perros de mi ganado, dijo. Fíjese. Es un problema de Job. Discriminación. Era discriminativo. Entonces, ya dijimos que él tenía un egoísmo bien grande. Ya dijimos que él era discriminativo. Otro error de Job es que él heredó a sus hijos, pero no heredó a sus hijas. Solo le dio herencia a los hijos. ¿Sabe cómo se llama eso? Injusticia. Entonces, heredó a sus hijos, pero no heredó a sus hijas. Entonces, hermano amado, está tremendo eso, ¿va? O sea, ahí hizo una separación. Por supuesto que, pues, tiene que haber, hermano amado, tenemos que actuar con justicia, sobre todo en la casa, hermano. En la casa tiene que haber justicia. No puede haber favoritismo. ¿Sabe que uno de los errores más fuertes que yo veo en la palabra es precisamente la injusticia de los padres hacia los hijos? Y eso es un error. Fíjese que hay un tema que el Señor nos ha puesto, que es los errores de los padres. Y hay un error bien común en los padres, que es el favoritismo hacia los hijos. Usted ve que fue el error de Abraham. Abraham cometió ese error. Tuvo favoritismo sobre Isaac
de Ismael y le cometió una injusticia a Ismael, que es un problema que todavía está. Por una injusticia que le cometió Abraham a Ismael. Porque mire, ¿con qué despidió a Ismael? ¿Sabe con qué lo despidió a Ismael a su mamá? Con una botija de agua. Váyanse. Y Abraham era riquísimo. No podría él decirle a Eliezer, oye, lléname un carro y ponle de todo y ponle ahí unos lingotes de oro, que se vaya, pero que se vaya lleno. Nomás le dio una botijita de agua, hermano, que se vaya al desierto. Y era su hijo. Entonces, hermano, ahí le hizo una injusticia a su hijo. Entonces fue el error de Isaac también y de Rebeca. ¿Quién era el favorito de Rebeca? Jacob. Fue el error de Jacob también. No aprendió la lección. Fíjese, con él cometieron favoritismo y él también cometió el mismo error. Cometió favoritismo ¿con quién? Con José. Y David, Isaí también. Fíjese, Isaí, el papá de David, también tenía favoritismo. Él sacó a los más grandotes primero, que a David lo tenía allá. Y le sacó a Eliab, al profeta Samuel, y le sacó a los otros, pero a David al último, solo porque el Samuel le dijo, oye, ¿no tendrás otro? Le sacó a David, pero si no, no lo saca, hermano. Entonces usted ve que a veces entre los padres hay favoritismo. Entonces esa es una injusticia. Entonces dice la palabra que la sabiduría tiene que ser imparcial. Tiene que tratar a todos por igual, hermano. Entonces, yo creo que, yo espero no patear espinillas ni pisar callos, hermano. Pero mire, hermano amado, el asunto es de que el Señor quiere que seamos sabios. En la casa no puede haber injusticia. No debe haber injusticia. Ni entre los esposos, ni entre los hijos. Porque mire, a veces hay ese tipo de injusticia, también entre los esposos. Porque el esposo no puede usar ropa del mercadito, tiene que usar ropa de marca, y la esposa comprándose en el mercadito. El esposo con camisas de marca y la esposa pues toda sencillita. Entonces tiene que haber justicia. Entonces si yo me compro algo, pues yo tengo que comprarle algo a mi esposa para que sea justo. Entonces, hermano amado, tiene que haber una justicia en nuestro hogar, en nuestra familia. Entonces, en los hijos, en nuestra casa. Esa es una columna en la familia, hermano. Si la practicamos, si la vivimos, si la hacemos parte de nosotros, esta columna, hermano, va a fortalecer nuestra casa, nuestra familia. No puede haber parcialidad, no puede haber favoritismo. Hermano amado, digámosle al Señor, Señor, danos justicia. Señor, ayúdanos a ordenar nuestra casa, ayúdanos a ordenar nuestro matrimonio, ayúdanos a ordenar nuestra familia, ayúdanos a ordenar nuestros hijos, porque tú vienes y el Señor viene por una iglesia que se ordenó, pero el orden no comienza aquí, el orden comienza, ¿sabe dónde? En la familia. El avivamiento no comienza en la iglesia, el avivamiento comienza en las casas, el avivamiento va a empezar en las familias. Si en la casa oran, aquí vamos a orar, hermano, tenemos que empezar las cosas, ¿dónde? En la familia. En la familia. Entonces usted se va a ir de aquí, hermano, pero usted se va a ir de aquí y yo me voy de aquí a practicar lo que aprendí aquí. Pero ¿dónde lo vamos a practicar, hermano? En la casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a poner de pie, hermano amado, vamos a orar con todo el corazón. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude con la palabra. Yo quiero invitarlo en esta hora, que ahí donde está, vamos a doblar nuestras rodillas, hermano. Vamos a acercarnos a Dios, vamos a pedirle al Señor que nos dé gracia, hermano, que nos dé esta sabiduría que viene de lo alto y que en esta hora podamos edificar nuestra casa, podamos edificar nuestra familia con la ayuda del Espíritu, con la ayuda del Señor, a través de la benignidad, a través, hermano amado, de la justicia, a través, hermano amado, gloria al Señor, de la humildad. Vamos a pedirle a Dios en esta hora, y donde está, doble sus rodillas, vamos a ir de rodillas delante del Señor. Dice la palabra, venid, postrémonos y arrodillémonos delante de Dios nuestro Hacedor, y vamos a pedirle al Señor en esta hora que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que Él nos dé gracia, nos dé la gracia de su Espíritu, nos permita obedecer su palabra, y que podamos, hermano amado, salir en el nombre de Jesús en victoria.
que seamos despertados en el área familiar, que venga de parte del Señor un avivamiento en nuestra familia, que venga salvación. Si tenemos hijos que todavía no han llegado al conocimiento del Señor, que el Señor los alcance. Empieza a levantar una oración, hermano. Dígale: Señor, aquí estoy, Padre, yo me presento delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por la palabra. Padre, aquí estamos, Señor, nos presentamos reconociendo que sin ti nada podemos hacer, Señor, reconociendo en esta mañana que te necesitamos, Padre bueno. Aquí estamos rogando, Señor, en esta hora tu ayuda, rogando tu presencia, Padre, reconociendo en esta mañana que te necesitamos, Padre. Auxílianos, socórrenos, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Danos de tu gracia, danos, Señor, de tu fuerza, Padre, que podamos obedecer tu palabra. Ministramos esta palabra a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, tú quieres una restauración familiar, tú quieres una unidad familiar, Padre. Tú anhelas lo mejor para nuestra casa, Señor. Dice tu palabra que tus pensamientos son pensamientos de bien. Dice tu palabra, Señor, que tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas, Señor. Aquí estamos, Padre. Oh, Ramakira la Masaya. Oh, levantamos un clamor, Señor. Une nuestra familia, une nuestra casa, Señor. Une nuestro matrimonio, une nuestros hijos, Señor. Pedimos por una restauración familiar, pedimos por salvación, Señor. Oh, que tu salvación llegue con poder a nuestra casa, Padre. Estamos pidiendo salvación, Señor, para nuestros hijos. Estamos clamando, Señor, que tú tengas misericordia. Hermano amado, pide misericordia. Dile: Señor, en esta mañana yo necesito misericordia para mi casa. Yo necesito misericordia para mi familia. Señor, yo necesito misericordia, Señor. Oh, dice tu palabra que nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Oh, Ramacaya. Oh, Padre bueno, aquí estamos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor. En esta hora estamos orando, estamos clamando, Señor, por mi hermano. Yo le ministro la palabra, Señor, le ministro la palabra tuya a su corazón, Señor. Dale misericordia, Dios. Dale misericordia, dale gracia, dale sabiduría, Padre, para que Él pueda gobernar su casa, para que Él pueda conducir su casa, para que Él pueda conducir su familia a sus caminos preciosos, Señor. Toma su manita, guíanos, Señor. Guía tu presencia, tu poder. Vengo a ti, Oh, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Bendice a mi hermana. Pido que tú la toques. Pido tu presencia, tu gracia, tu misericordia, Señor, sobre ella. Pido al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. bendice, Padre, toca para la gloria de tu nombre. Estamos ministrando esta palabra a mi hermana, Señor. Yo pongo mi mano sobre ella. Padre, ayúdela, Señor, ayúdela, Dios. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia
hermanita. Bendícela, 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 Señor, ayúdela. Revísteme de tu santidad, Señor, de poder y de verdad. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y Señor, pido tu gracia, pido misericordia para mis hermanos, Señor. Pido misericordia para mi hermano. de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Vengo a ti, mi buen Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano. Yo le ministro la palabra, misericordia, benignidad, Señor. Le ministro la palabra, Señor. Le ministro la palabra, mi hermano. Ven, Señor, le ministro la palabra. Puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y Haga una obra perfecta en él, Señor. Bendice a mi hermano. Pido misericordia, pido misericordia, pido misericordia. Pido bondad tuya, Señor. Llénalo, Señor, llénalo de bondad, de misericordia. En el nombre de Jesús pido por este matrimonio. revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Ayúdalo, Señor, ayúdalo. Padre, estamos orando por este joven, Señor. Tócalo, Padre. Revísteme de poder, Señor. Yo le ministro la palabra de poder, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de mi hermana. Pido misericordia para su casa. Pido misericordia para la familia. Pido el cumplimiento de la palabra para ella, Señor. Le ministramos la palabra a mis hermanas, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Oramos por este matrimonio. Pido misericordia para ellos. Pido bondad, Señor. Llénalos de bondad. Llénalos de misericordia. Llénalos de tu gracia. En el nombre de Jesús, que ellos sean ricos en buenas obras. Padre, en el nombre de Jesús, restaura, reconcilia, haga una obra. Haga una obra, une nuestra familia, Señor. Levante un clamor, hermano, y dígale: Señor, traiga unidad.